Siguiendo con el cálculo de integrales curvilíneas, habíamos visto que la curva sobre la cual vamos a integrar tiene que ser una curva o continua o suave a trozos. Cuando una curva plana, dado por un vector, o sea, parametrizada, es plana, es suave cuando la derivada de sus componentes en función a t son funciones continuas en el intervalo, desde el inicio hasta el final de la curva. Y lo mismo sucede en el espacio. Si la curva está parametrizada en función a t con estas componentes i, j, k, entonces la curva va a ser suave si las derivadas de cada componente con respecto a t son continuas en el tramo desde a hasta b y por tanto no simultáneamente nulas. No deben ser todas nulas al mismo tiempo. Una curva también puede ser considerada suave a trozos si se puede dividir el intervalo en un número finito de subintervalos en los cuales c es suave. ¿Cuál va a ser el cambio que se va a producir de un intervalo al otro? En las zonas de discontinuidad, si existieren. ¿Cómo vamos a parametrizar una curva? Por ejemplo, yo quiero parametrizar una curva que, fíjense, no es continua. Quiero parametrizar esta curva. No es una curva continua desde el origen hasta el final. Es discontinua en este punto y es discontinua en este punto. Entonces lo que podemos hacer es separar toda la curva en tres trozos. Un trozo desde C1 desde este punto hasta este, otro trozo C2 desde este punto hasta este y otro trozo C3 desde este punto hasta este. ¿Sí? En este caso, esta curva C1 es continua, esta es continua y esta también es continua. Por eso es continua a trozos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver cómo parametrizar C1, que va desde 0, 0, 0 a 0, 2, 0. Fíjense que X e Y no varían. Y lo único que varía es mi, X y Z no varían. Y lo único que varía es mi Y, que va de 0 a 2. Entonces puedo tomar una parametrización y de t vale 2t. Cuando t vale 0, y vale 0. Cuando t vale 2, y vale 2. ¿Sí? Entonces tengo parametrizada mi primera curva, x de t igual a 0, z de t igual a 0 y de t igual a 2t. Y t va a variar entonces entre 0 y 1 para obtener estos valores y parametrizar C1. Voy a parametrizar C2. Desde 0, 2, 0 hasta 1, 2, 0. Fíjense otra vez ahora, la y es constante, la z es constante y lo único que varía es mi t. ¿Sí? Entonces puedo tomar un valor de x de t, por ejemplo, t menos 1. De manera de que cuando x valga t menos 1, para un cierto valor de t me tiene que dar 0 y para el otro valor de t 1. ¿Sí? Entonces estoy empezando mi t donde terminé con el último valor de C1. Entonces primero t vale 1, de manera que cuando vale 1 aquí se vuelve 0 y cuando tengo que ver para qué valor va a valer 2. Entonces para un valor t menos 1, ¿sí? Va a valer 2. De ahí que t entonces va a valer 2. Desde 1, donde termina este trozo, hasta 2. Mi tercer trozo va desde este punto hasta este. Fíjense otra vez acá. La x no varía, la y no varía y lo único que varía es la z. Pero recuerden que t tengo que empezar en 2. ¿Sí? Entonces, x siempre vale 1. Y siempre vale 2 y t, ¿sí? Z como va de 0 a 1, puedo hacer valer el valor t menos 2 ya que t tiene que empezar en 2, entonces esto va a valer 0. ¿Sí? Y el siguiente valor para que valga 1 es 3, entonces mi t va a variar entre 2 y 3. Tengo así parametrizada mi curva. R de t va a valer entonces 2t en dirección j, fíjense porque este y esta son 0, en el primer trozo, para t entre 0 y 1. Va a valer t menos 1 en dirección y 2j en dirección j, cuando t va entre 1 y 2. Y el tercer tramo, ¿sí? Voy a tener un i, 2j y t menos 2k.
cuando t vale entre 2 y 3. Y tengo entonces parametrizada esta curva, que no es continua en su totalidad, parametrizada como curvas suaves a trozos.